En la parte inicial de este proceso, yo me di cuenta que yo necesitaba saber más, porque si yo quería ser y tener más, era obligatorio saber más. Yo te aconsejo que no pares de estudiar, no pares de educarte y formarte para estar preparados para el éxito. Muy buen día a todos los que están aquí compartiendo nuevamente conmigo esta espectacular píldora de emprendimiento. Y quiero felicitarte por haberte conectado a este espacio, por estar viendo este video, porque para mí el que estés hoy viendo este video representa dos cosas muy importantes. Primero, puedo ver que realmente tienes mucha humildad, porque se requiere humildad para poder decir quiero aprender, me voy a conectar para aprender. Y si hoy estás viendo este video, te felicito. Te felicito porque para mí eso es una muestra de humildad, de querer aprender. Muchas veces en la vida nos perdemos la oportunidad de aprender porque nos falta humildad, porque creemos que ya todo lo sabemos. Y por ello debo felicitarte. Pero adicional, también debo felicitarte porque si estás conectado hoy, si estás viendo este video, es porque tienes interés en el tema del emprendimiento. A lo mejor tienes curiosidad en qué es emprender, quizá tienes un plan de emprender próximamente o a lo mejor ya estás emprendiendo. Y para mí eso es muy, muy importante, porque estoy absolutamente convencido que nosotros necesitamos más emprendedores en nuestra comunidad. Necesitamos impulsar la mentalidad emprendedora en toda nuestra región, en toda nuestra comunidad latina. Y hay múltiples razones por las cuales hoy urge de que más personas estemos pensando en emprender. Pero te voy a dar algunas pocas. El nivel de pobreza que tenemos en nuestra región es demasiado significativo y mucho de ese nivel de pobreza se debe a la ausencia de fuentes de trabajo porque no hay tantos emprendedores. Nuestro sistema de educación formal egresa todos los años una cantidad importante de personas que en su mayoría egresan con una mentalidad de empleado, pero se enfrentan a una realidad donde no hay fuentes de trabajo. No surgen suficientes fuentes de trabajo cada año para poder albergar a todos estos jóvenes que son preparados en nuestro sistema formal de educación. Por eso he sido insistente en varios foros que necesitamos una transformación profunda de nuestro sistema de educación para poder generar más mentalidad emprendedora. Y eso viene desde el seno de nuestras casas, en la manera como le hablamos a nuestros hijos para que realmente sueñen con ser emprendedores. Y por eso para mí, que un grupo de personas esté hoy viendo este video, para mí eso es muy importante, porque mi visión de vida es ayudar a que más personas puedan ser emprendedores. Pero quiero hoy hacer una reflexión contigo. Es muy probable que tú tengas un deseo de ser emprendedor, pero se requiere también decidir, no solamente se requiere desear, decidir ser el emprendedor que has soñado. Pero también debo llevarte a una reflexión que desear y decidir tampoco te convierten en un emprendedor. El puente que une el deseo, la decisión con la realidad, con los resultados de ser un emprendedor, se llama acción. Acción. Necesitamos accionar, necesitamos convertir esas decisiones en acciones, porque yo siempre digo que un deseo con una decisión que carece de acción no es más que pura ilusión. Y nosotros necesitamos tomar decisiones para emprender, necesitamos accionar para emprender. Pero la pregunta es, ¿por qué será que las personas, algunas que desean, que deciden ser emprendedores, se les va la vida? Pasan los meses, pasan los años, pasan las décadas y no logran hacer realidad ese deseo y hasta esa decisión que habían tomado para emprender. ¿Por qué? Sencillo. Hay algo
que nos limita a los seres humanos, y es el miedo. Hay un libro que se llama Piense y hágase rico, que te lo recomiendo. Ese libro expone 13 principios para alcanzar la riqueza, para alcanzar éxito. Pero en el preámbulo o en la primera parte, antes de introducir los 13 principios, se refiere, entre otras cosas, a los 6 temores que bloquean a los hombres y mujeres en lograr hacer realidad sus sueños, en lograr éxito. Y yo quiero hoy decirte que no te dejes dominar por los temores. Temores todos vamos a tener. Yo, cuando decidí emprender, tuve muchos temores. Cuando decidí terminar mi carrera en una institución bancaria, tuve muchísimos temores. Cuando decidí crecer e iniciar otro nuevo emprendimiento, tuve muchos temores. En realidad, temer es algo natural en nosotros los seres humanos. Lo que tenemos que trabajar es en dominar esos temores. Y como le digo a algunos amigos míos, y si esos temores todavía no los puedes dominar, pues lánzate con todo y temores. Pero sí es importante que le pongas mucho interés a ese deseo que tienes de emprender. Ahora, ¿por qué he invertido tiempo en estas píldoras de emprendimiento? Que esta sería nuestra quinta píldora de emprendimiento. ¿Por qué? Porque en mi condición de banquero, en mi condición de empresario convencional y de asesor de muchos grupos empresariales, me he podido dar cuenta que la tasa de mortalidad empresarial es extremadamente alta. Una gran cantidad de emprendedores fracasan en los primeros 12, 24, 36 meses. Imagínate que en otras píldoras te he compartido estadísticas que de 100 nuevos emprendimientos en América Latina, 50 fracasan en los primeros 12 meses. Eso es impresionante. 75 a los 36 meses, 90 a los 60 meses y 99 de 100 han fracasado a los 10 años. De manera que solo uno se puede sostener. ¿Pero por qué fracasan? Porque tú sabes lo que representa que un emprendedor fracase. Es una frustración. Quizá si tiene actitud emprendedora se vuelve a levantar y lo vuelve a intentar. Pero también hay despido de empleados y hay muchas situaciones negativas que nos causan una decisión o una situación de fracaso. Y para mí es muy importante no solamente impulsar la mentalidad emprendedora, sino incrementar la probabilidad de que te mantengas en el tiempo y que logres crecer en tu emprendimiento. Hola, ¿qué tal? Espero te esté gustando todo este video y toda la información que te estoy compartiendo. No se te olvide darle like y suscribirte para que puedas seguir recibiendo información de muchísimo valor para ti. Una de las grandes fuentes generadoras de empresarios son precisamente los empleados. De la condición de empleado salen muchísimos emprendedores, pero asimismo fracasan muchos de ellos. Y por eso es que de la píldora 1 a la píldora 4 de emprendimiento, que fue la última el jueves pasado, yo me enfoqué en hablar del proceso de empleado a empresario, exponiéndote en esas 4 sesiones mi experiencia de vida, en qué cosas fallé y que tú no deberías de fallar, y qué cosas hice bien que tú podrías repetir. ¿Para qué? Para garantizar que la probabilidad de éxito sea más alta. Es muy importante que emprender sea un deseo que lo hagas realidad, pero que te mantengas en el tiempo como emprendedor. Y por eso es mi interés en que aprendamos ciertas técnicas, ciertos tips que nos permitan incrementar la probabilidad de éxito. Yo no pretendo que te gradúes con estas píldoras de licenciatura en administración de empresas, maestría en administración de empresas, doctorado en administración de empresas, porque esas son carreras de 4, 5, 6 años. Yo estudié administración de empresas y estuve 4 años en la universidad en esa carrera en particular. Después estudié una maestría en finanzas y estuve 2 años en esa otra carrera. Yo no quiero hoy que estemos aquí 4 años estudiando esto, pero sí quiero darte tips de lo que yo he visto como banquero, qué es lo que le funciona a los empresarios de éxito, lo que a mí me ha funcionado como empresario
y también lo que veo que le funciona a los empresarios que yo asesoro. Son cuidados que tenemos que tener, porque cuando somos empleados y pasamos a una posición de empresario, uno de los grandes errores que he combatido en esas 4 píldoras es que no puedes llevar esa mentalidad de empleado a la empresa porque fracasas. Y por eso es que me esforcé en hacer mucho énfasis en el cambio de mentalidad que tienes que tener, en botar muchos mitos que a veces existen, que creemos que cuando somos empresarios en esa primera fase empresarial vamos a tener una vida de Hollywood. No, mi señor. En esa fase hay que trabajar muy duro y hay que tener mucho cuidado en las decisiones que tomamos y en la manera como actuamos. Hoy vamos a hablar 4 temas muy breves. La idea es que estemos 25, 30 minutos. A veces yo me excedo, te pido perdón por eso, pero la idea es que en una forma muy resumida veamos estos tips que cada jueves estamos impartiendo en estas píldoras de emprendimiento. Voy a compartirte una presentación para guiar lo que vamos a conversar esta noche. Ahí tenemos de lo que vamos a hablar. Vamos a hablar de la píldora de emprendimiento número 5. Ya no vamos a tocar el tema de la transición de empleado a empresario. Hoy vamos a hablar ya teniendo tu negocio, qué cuidados tenemos que tener. Primero, a mí siempre me va a gustar repetir esto una y otra vez, porque para mí el único instrumento de desarrollo, de creación de empleo y de combate a la pobreza es la educación, es la creación de nuevas empresas y ampliar las empresas existentes. En las píldoras anteriores, para ponerte en contexto y hacer un resumen de lo que vimos, hemos visto sobre esa gran necesidad de emprender, que es similar a lo que acabo de introducir en esta píldora. Las fuentes de nuevos empresarios. ¿Cuáles son las fuentes de nuevos empresarios que existen? ¿Cuáles son los principales retos iniciales en los que tenemos que tener mucho cuidado? Eso lo vas a ver en la píldora número 1. Y después hablamos de la mentalidad de empleado versus empresario. Cómo conocer cuál es la mentalidad de un empleado ante ciertas circunstancias y cuál debe ser la de un empresario para que, si tú has decidido ser empresario, deseches la mentalidad de empleado y adoptes la mentalidad empresarial. También en una de las píldoras, no recuerdo si fue la 3 o la 2, pero ahí hay un tema muy importante que si no la has visto, debes ir a mi Facebook para buscarla y repasarla. Y es cuando hablo de los 3 errores financieros comunes que no te los enseña la universidad, que no te los enseñan en una carrera de administración de empresas, pero que son errores que puedo ver en la práctica empresarial que hacen que los negocios fracasen de una manera muy temprana. Otro punto que fue bien importante en una de las píldoras es que debemos utilizar la analogía padre e hijo a la situación empresario-empresa. Y ahí lo vas a encontrar, muy importante repasar esa píldora también. Y luego, como yo pensé que hasta ese momento te podía tener ya decepcionado de no querer ser empresario, entonces en la siguiente píldora yo te hablé de los beneficios, de lo maravilloso que es ser un empresario. Tiene sus cosas difíciles porque tiene 2 caras. Tiene la cara esa donde nos muestran con el buen vestir, los autos, las casas, pero no muestran la otra parte. Pero yo, para poderte incentivar a que continúes con el sueño de ser empresario, en esa píldora yo hablé de los grandes beneficios que tiene ser empresario. Pero al mismo tiempo hice énfasis en que tenemos que soñar, tenemos que tener ambición, tenemos que estar dispuestos a pagar el precio y a tener la humildad de aprender permanentemente. Asimismo, mencionamos 6 características que tenemos que tener en cuenta: disciplina, orden, perseverancia, pasión, enfoque y mucho trabajo, pero no trabajo burdo, mucho trabajo inteligente. Hoy vamos a abordar 4 temas muy breves, pero que estoy seguro que te pueden ayudar muchísimo a gestionar de una mejor forma el emprendimiento que ya estás realizando o que estás a punto de iniciar. Primero, vamos a hablar de los fundamentos claves para gestionar un negocio.
Y sí, en el pasado hablamos de que tenemos que utilizar la analogía padre e hijo para hacer una relación muy buena entre empresario y empresa. Aquí vuelvo casi a referirme a algo similar. Si nosotros queremos gestionar con buenos fundamentos una empresa, yo te doy un consejo. Usa los mismos fundamentos que se utilizan para crear niños ejemplares. Repito, usa los mismos fundamentos que se utilizan para crear niños ejemplares. Te recomiendo 3 cosas. Primero, selecciona un conjunto de reglas dentro de la empresa, dentro del negocio. Y al igual que los niños, repítelas a los colaboradores que están contigo una y otra vez. Los que tenemos niños, si nosotros le decimos al niño cuando está pequeño, lávese los dientes. Pregunto, ¿eso se lo decimos una vez al año o se lo decimos una vez en la vida? Se lo decimos todos los días y a cada rato. ¿Por qué? Porque esa es la naturaleza humana. En las empresas, tú no puedes establecer reglas y olvidarte de ellas. Para que la empresa pueda gestionarse correctamente, tienes que tener presente que no solamente se trata de establecer un conjunto de reglas, sino que también hay que repetirlas una y otra vez. Y hay un tercer punto extremadamente importante. Tenemos que actuar como líderes, como dueños del negocio, tenemos que actuar de manera coherente. Yo no puedo pedir algo en lo que yo no soy ejemplo. Yo tengo que pensar, hablar, sentir y hacer de la misma manera. Muchas veces tenemos negocios en los que nosotros como dueños no somos coherentes y le pedimos a nuestros colaboradores que hagan algo que nosotros no hacemos. Y tenemos que partir de ese punto. Si tú te enfocas en utilizar los mismos fundamentos para crear hijos ejemplares, si los utilizas en tu negocio, yo te garantizo que es un punto de partida que te va a llevar al éxito. Segundo punto, claves importantísimas para una administración exitosa de tu negocio. Tienes que establecer prioridades dentro de la empresa y a cada colaborador. Repito, tienes que establecer prioridades. ¿Qué es lo más importante que tienen que lograr? Porque en las empresas, como en la vida personal, sucede algo muy trágico. Te termina atrapando en el día a día lo urgente. Entonces yo digo, nunca te dejes atrapar de la tiranía de lo urgente sobre lo importante. Lo urgente siempre es tirano. Lo urgente requiere que se haga ya. Y muchas personas, por estar resolviendo en sus negocios lo que es urgente, no terminan haciendo lo importante. Y si no haces lo importante, tu negocio va a fracasar. Tú tienes que tener la habilidad de identificar en tu negocio qué es lo importante que tenemos que hacer dentro del negocio, para que cuando lleguen las cosas urgentes no te vaya a quitar todo el tiempo y quedes sin resolver lo que es importante. Por eso tenemos que aprender a establecer prioridades para la empresa y para cada uno de nuestros colaboradores, para asegurarnos que independientemente de las cosas urgentes que hayan ocurrido, nosotros siempre terminemos atendiendo lo que es importante. Yo recomiendo que definamos esas prioridades por mes, por trimestre y por año. Tenemos cuáles son las prioridades de este mes, cuáles son las prioridades del trimestre y cuáles son las prioridades del año, no más. Y ya con eso nosotros vamos a tener un enfoque a lo importante para no dejarnos atrapar por la tiranía del urgente. Segundo punto muy importante, que en este caso, como banquero voy a hacer un énfasis muy grande, el tema de los datos. Ya no puedes seguir pensando que la contabilidad se lleva en una empresa porque es un requisito para que un banco te atienda, porque es un requisito para presentar impuestos, declaraciones de impuestos al Estado. No, señor, por favor, tienes que tener conciencia que si quieres ser un empresario exitoso, tienes que darle mucha importancia a los datos. Tienes que contabilizar. Mira, mi mamá cuando estaba yo muy joven, vendíamos en el mercado, vendíamos en la calle. Ella tenía un puesto a la orilla de la calle y yo también tenía otro puestecito ahí en la calle. Y mi mamá con sus dificultades en un cuaderno escribía
cada cosa que vendía, cuánto le costó y cuánto ganaba. Llevaba su propia contabilidad a su manera, pero ella todos los días tenía un balance general y tenía un estado de resultados y hasta un flujo de caja en su forma de hacerlo. Entonces tenemos que darle mucha importancia a los datos, a registrar, a contabilizar, porque si no, nosotros no sabemos por dónde vamos. Y en cualquier negocio, por pequeño que sea, por favor, dale importancia. Hay personas que ya tienen un negocio bien estructurado y a mí me da mucha vergüenza que no llevan contabilidad. Entonces, si tú no llevas contabilidad, no solamente no sabes qué estás haciendo ni por dónde vas, sino que también nunca vas a poder accesar a tener apalancamiento financiero para crecer. Y no puedes darte ese lujo. Necesitas ordenar los datos. Pero siempre los datos hay que estarlos evaluando. Hay que estarlos evaluando diariamente, semanalmente, y tienes que preguntarte, ¿me sirve esto? Porque muchas veces nos generan información que no nos sirve. Y tenemos que evaluar si esa información me sirve, si me da una radiografía del negocio, si me ayuda a saber en qué estoy fallando y en qué debo mejorar. Es muy importante que te preocupes porque esa información sea realmente de mucha ayuda. El otro tema muy importante es que las empresas tienen que tener ritmo. Recuerda, estamos hablando de prioridades, datos y meterle ritmo a la empresa. Déjame decirte que toda empresa necesita reuniones diarias, semanales, mensuales y anuales con los colaboradores. Fíjate que hace más o menos unos 3 años, yo viajé mucho tiempo, 3 o 4 años atrás, viajé mucho tiempo a China por un negocio o una empresa que yo tenía y tenía que estar varias veces en China por varias compras que había que hacerse allá. Yo noté en los primeros viajes que cuando iba caminando por los mercados, estaban todos los empleados fuera de la tienda y estaba alguien hablándoles. Y vi que era común en casi todos los mercados ver esos grupos de reuniones en la mañana. Y una vez le pregunté a un chino que me atendía a mí que qué era eso, que si se reunían a orar o qué era lo que hacían. No, me dice, aquí hay una costumbre de que todas las mañanas se reúnen en un grupo así de pie, parados, en 10 minutos discuten cómo fue el día anterior y cómo debería ser el día que están empezando. Cuando yo vi eso dije, wow, yo estoy absolutamente convencido que las empresas nunca van a poder tener ritmo si no tienen esas reuniones diarias, si no tienen esas reuniones semanales. Pero mucho cuidado y no vayas a caer en la enfermedad que yo llamo la reunionitis, que solo pasan en reuniones. Entonces, ¿cuándo trabajan? Tenemos que tener mucho equilibrio. Por eso me encanta mucho la versión de Rockefeller, que él dice que esas reuniones deben de ser de pie, parados, y no deben de durar más de 10 minutos, es al grano. ¿Y por qué parados? Porque la gente así no está perdiendo tiempo en acomodarse, sino que quieren salir rápido de la reunión y entonces se abordan los temas que se deben abordar. Para mí, como empresario te digo, las reuniones son vitales en cualquier negocio, no importa el tamaño que tenga. Si el negocio solo lo administras tú y tu cónyuge o tú y tus hijos, suficiente para tener una reunión, suficiente. Reúnanse, hablen cómo estuvo el negocio, qué cosas no están logrando, qué cosas están fallando, qué cosas deben de cambiar, qué cosas hay que decidir. Cuando hay reuniones, pasa lo siguiente en las empresas. Cuando hay reuniones, las empresas se alinean. ¿Qué quiere decir se alinean? Todos vamos hacia la misma dirección, hacia el mismo norte. Por un lado. Por otro lado, las empresas cogen ritmo, porque de esa reunión sale que tengo que apurarme con esto, que tengo que terminar esto, que tengo que iniciar esto. Entonces, eso genera ritmo, genera velocidad de trabajo. También permite que haya responsabilidad, porque en la reunión me doy cuenta que por lo que yo no he hecho, lo otro no ha avanzado. Entonces, la reunión me permite coger ese sentido de responsabilidad para no afectar a la organización. Y también se permite o se logra el trabajo en equipo. Hay tanta literatura sobre trabajo en equipo y yo te digo con toda honestidad, he estudiado todas ellas, pero la práctica, tú logras trabajo en equipo con reuniones. Porque cuando estás en una reunión, el que ayuda en producción, el que ayuda en oficina, el que ayuda aquí, se da cuenta de las necesidades que hay y se genera el espíritu de colaboración y
terminamos haciendo trabajo en equipo. Las empresas tenemos que administrarlas de una manera muy simple, no las podemos complicar. Ahora veamos el punto número 3 de los 4 que vamos a hablar hoy, planificación. Mira, si aquí hay un maestro de la universidad, no sé si me van a quitar mi título universitario con lo que voy a decir, pero en la universidad te enseñan que hay administración de corto plazo, de mediano plazo y de largo plazo. Mira, no hay de mediano plazo. Olvídate de la planificación de mediano plazo y la de largo plazo no tiene tantas complicaciones. Realmente en el mundo empresarial real, en la vida real, para hacer caminar una empresa, para tener resultados, solo hay planificación de corto plazo y planificación de largo plazo. Y la de largo plazo no tiene nada de elaboración, solo es dónde quiero llegar en los próximos 10 o 15 años. Eso es. ¿Qué quiero lograr con esta empresa en los próximos 10 o 15 años? No hay más elaboración que esa. Es como la visión. Eso es la planeación de largo plazo. A lo que debes ponerle atención es a tu planeación de corto plazo, porque la de largo plazo la defines y ahí se queda. Es una visión nada más. La de corto plazo, para mí, es la más importante. Y la de corto plazo tenemos que organizarla en mensual, trimestral y anual. Eso es la planificación, no hay más. Yo te voy a dar un consejo muy importante. Haz las cosas simples, aunque parezcan tontas. La simplicidad es sinónimo de éxito. Cuando tú estás implementando algo que es complicado, que a veces ni tú mismo lo entiendes, deséchalo. Deséchalo porque eso no va a funcionar. En las empresas tenemos que hacer las cosas simples, sencillas. Hoy hablaba con un ejecutivo aquí en mi empresa, en una de las empresas de nosotros, yo le decía, mira, las empresas necesitan un sistema. Cuando el sistema ya está hecho, ya uno tiene como gerente o como propietario, ya tiene que empezar a pensar en el próximo emprendimiento o cómo llevar la empresa a otro nivel, porque el sistema tiene que funcionar, los procesos. Y por eso es muy importante que esos procesos sean duplicables, no sean procesos que solo tú puedes manejar, solo tú los entiendes, solo el ingeniero que tienes por ahí los entiende. No puedes hacer así las empresas. Los procesos tienen que ser simples, sencillos, que sean duplicables, que cualquier persona los entienda y los ejecute fácilmente sin tanta estudio, sin tanta ilustración. Los procesos tienen que ser simples. Aunque te parezca tonto, tienen que ser simples. Y recuerda, los mejores datos para saber cómo vamos en la planificación son los de primera mano. No escuches rumores, no escuches indirectas, vete a los datos de primera mano que los tienen allí en el área contable o cuando conversas con el cliente. Punto número 4, que para mí es el más importante de lo que vamos a conversar en esta píldora. Las 3 barreras que bloquean el crecimiento de los negocios. Mira, para mí es muy triste decirte, y vamos a empezar por el último renglón, que el 96% de las empresas que les llega el crecimiento fracasan. El 96% de las empresas fracasan cuando les llega el crecimiento. ¿Sabes por qué? Por 3 barreras muy básicas que tú tienes que considerar no fallar en ellas. Número 1, el dueño del negocio o el que tiene dirigiendo no logra desarrollar las habilidades de liderazgo. No las logra desarrollar. Y eso es muy penoso. ¿Sabes por qué? Porque como dice Warren Buffett, su mayor atracción, dice, diariamente es YouTube. Tú entras a YouTube, tú entras a Google, hoy, con todo lo que tenemos en Internet, y tú pones ahí cómo ser un mejor líder, habilidades de liderazgo. Te encuentras cualquier cantidad de valioso material para poder mejorar, poder potenciar, poder desarrollar tus habilidades de liderazgo. Si tú has decidido ser empresario, no basta con que sepas hacer el producto, porque eso al final ni siquiera es tan importante. Lo más importante es que logres desarrollar las habilidades de liderazgo empresarial. Muchas personas les cuesta muchísimo delegar. Los 2 elementos más fuertes en los que fallan los líderes cuando vienen empezando en sus empresas
es en el tema de la delegación y en el tema de predecir el futuro, adelantarse al futuro. Hablemos de la delegación. En el tema de la delegación, a veces nos encontramos con personas, yo he sido uno de ellos, en el principio, que solo yo lo podía hacer. Que si alguien me lo traía estaba mal y empezaba a corregir y perdía mi tiempo en eso. Tenemos que aprender a delegar. Tú no puedes estar haciendo cosas que otro puede hacer por ti. Tu cerebro es muy valioso. Tu cerebro tiene que estar en lo que los demás no pueden hacer. Para mí la delegación no es más que nunca hacer lo que otro que tengo disponible en ese momento puede hacer por mí. Tú tienes que deshacerte de ese trabajo operativo y poner a otras personas que hagan ese trabajo operativo, porque tu mente tiene que estar concentrado en los elementos estratégicos de la empresa, de ese negocio, para hacerlo crecer, para que tenga la liquidez, para que pueda generar ventas, para que pueda reducir costos, porque tu mente tiene que estar en la generación de ideas, de planes, de estrategias. No puedes estar en temas operativos porque te vas a morir como empresario. Necesitas poner a una persona que te ayude en todas esas cosas que yo le llamo de carpintería, o tú le puedes llamar cosas operativas, para que tu cerebro esté concentrado en encontrar las formas de cómo hacer más rentable, cómo tener mejor liquidez, cómo ampliar el mercado, cómo crecer. Ahí tiene que estar tu cerebro, y por eso es muy importante que desarrolles esas habilidades de liderazgo y que te esfuerces. No necesitas ningún título. Con que sepas leer y escribir y puedas escuchar, te puedes conectar a muchas conferencias en internet para que puedas ver temas de liderazgo empresarial que son importantísimos. El 96% de los emprendimientos en América Latina tienen menos de 10 empleados. Imagínate. El sector MIPYME, micro, pequeña y mediana empresa, en muchos de ellos hay menos de 10 empleados. ¿Y sabes por qué? Porque no hemos desarrollado la habilidad de delegación. Porque cuando nosotros delegamos y nuestra mente se pone a cómo hacer crecer la empresa, tu empresa va a crecer. Pero tu mente tiene que estar pensando día y noche cómo crecer, cómo mejorar los costos, cómo mejorar la rentabilidad, cómo mejorar la liquidez, cómo mejorar la calidad, con ideas, viendo la competencia, viendo el mercado, viendo los clientes. Pero si tú agachas la cabeza en temas operativos, tu empresa no va a crecer. Y por eso lo llamo las 3 barreras que bloquean el crecimiento de los negocios. La segunda barrera, que es muy importante, sistemas y estructuras. El enemigo más grande de todo emprendimiento es el crecimiento. Porque cuando le llega el crecimiento y no tiene sistemas, no tiene procesos, no tiene estructuras, no tiene controles, esa empresa va a fracasar con el crecimiento. Y por eso es muy importante que tú puedas adoptar sistemas. Y los sistemas son sencillos, son lógicos. Cómo inicia un servicio, cómo lo proceso y cómo lo termino. Se escribe eso y ya tienes un sistema. Y vas escribiendo todos los procesitos. ¿Para qué? Para que y hazlo muy simple, para que cualquier persona, colaborador que agregues a la estructura pueda fácilmente ejecutar el trabajo, aún no estando tú. Porque si tú tienes que estar ahí para que el negocio opere, déjame decirte que tú no tienes una empresa, tú no tienes un negocio, lo que has hecho es un trabajo para ti. Y tenemos que lograr desarrollar esos sistemas, esos procesos, y también tener estructuras. No se pueden administrar las empresas con una sola persona. Tienes que utilizar el apalancamiento humano para crecer, pero tienes que provocar el crecimiento de tu empresa. Y la tercera barrera muy importante, ignorar el mercado, no conocer la competencia, no conocer a los clientes. Eso es un gravísimo error. Cada emprendedor tiene que preocuparse por saber qué está ocurriendo en la competencia, qué está ocurriendo en el mercado, para poder sincronizar su empresa con las tendencias que están existiendo en el mercado. Estoy muy contento de haber hecho hoy la 5ª píldora de emprendimiento. Sé que estos consejos te pueden ayudar mucho. Yo sé que tú conoces personas, familiares, amigos que quizá necesitaron escuchar esto, pero déjame decirte que la conferencia queda grabada en mi Facebook. Tú puedes entrar y le envías el link a muchas personas. Tenemos que unirnos. Yo hago este esfuerzo, invierto tiempo, estoy aquí porque me interesa que hayan más emprendedores de éxito
en nuestra comunidad. Tú puedes involucrarte en esta misión reenviando el link para que muchas otras personas tengan acceso a este tipo de información. Te agradezco infinitamente el tiempo que hemos compartido y que podamos el próximo jueves reunirnos nuevamente para seguir hablando de nuestros temas de emprendimiento. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos en una próxima oportunidad. Te felicito por haber estado en todo este video. La verdad es que eso muestra mucho tu interés de aprender. Pero quiero invitarte a que puedas suscribirte y darle like para que puedas seguir recibiendo información de valor que pueda transformar tu vida.